Hola chiquillas, ¿cómo están? Espero que se escuche bien. Bueno, disculpe primero por la demora. Me demoré un poquito, he estado un poco ocupado esta semana y la anterior también, pero este es el video que les debía. Esta es la misma clase que les pasé a ustedes la segunda clase, la segunda tutoría. Así que vamos a volver a revisarlo por si algunos conceptos no quedaron claros durante esa clase. Y bueno, comenzamos. Las, las cosas que vamos a ver en este video son que sí, a las 10. Ya, bueno, sorry. Ya, como iba diciendo, los contenidos que vamos a ver en este video son los siguientes. Vamos a ver las derivaciones del electrocardiograma, cómo es el electrocardiograma normal, cómo es el sistema de conducción del corazón, conocer los diferentes potenciales de acción, cuáles son las bases moleculares que explican estos potenciales de acción, cómo se regula la frecuencia cardíaca, pero esto lo vamos a ver en más detalle en el segundo y en otro video, ¿ya? Que fue lo que vimos en la tutoría de ayer. Revisar el ciclo cardíaco, que es conocido normalmente como el confusograma, y qué ofertón, ¿verdad? Como dijimos esta vez en la tutoría. Y bueno, comenzamos de igual manera revisando cómo es una electrocardiografía en la clínica. Básicamente consta de los siguientes aparatitos, que son el electrocardiógrafo que se encuentra acá, y tenemos aquí las derivaciones. En este caso podemos ver las derivaciones precordales en esta zona de acá, que están en plomo, y las derivaciones de tipo bipolares aquí en los extremos, ¿ya? Y acá en el pie, etcétera. Entonces vamos a ver qué significa o cómo se interpreta mejor un electrocardiograma, pero normal. Como mencionamos, la electrocardiografía consta del electrocardiógrafo, y estos pueden ser de esta manera antiguos, pueden ser portátiles, pueden ser más modernos, etcétera, pero siempre el concepto siempre es el mismo: imprimir un papel con un registro eléctrico del corazón. ¿Ya? Acá básicamente tenemos los distintos registros que puede tomar las distintas derivaciones. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos la derivación 1, que ahora vamos a ver cómo se produce, la derivación 2 y la derivación 3, que son del triángulo de Eindhoven. Aquí tenemos ABR, ABL y ABF. Todas estas que están acá surgen de las tres derivaciones que les comentaba bipolares. Y estas 6 que están a este lado de acá corresponden a las derivaciones monopolares o precordales, ¿ya? V1, V2, V3, V4, V5, V6. Ustedes tienen que conocer dónde se colocan anatómicamente o cómo están distribuidas las distintas derivaciones, tanto las bipolares en este lado como las monopolares o precordales en este lado. Antes de ver derivaciones, voy a hacer una pequeña reseña del papel de registro del electrocardiograma, y básicamente tienen que conocer algunos elementos de ello, ¿ya? Primero, este dato de que la velocidad de 25 milímetros por segundo. Este es un dato que lo pueden preguntar a veces. Yo considero que es importante, pero no es relevante, ¿ya? Eso es, no sé, es relativo realmente. O sea, es importante porque eso finalmente te va a dar los tamaños de las distintas ondas, si es más larga, más corta. Entonces todo se mide en función de esta velocidad, pero es una pregunta que la pueden, es un poco rebuscada. Pero sí es importante que conozcan lo siguiente: que cada uno de estos cuadritos pequeñitos que están acá tienen como medida 1 milímetro hacia arriba y hacia horizontal, ya, vertical y horizontal. Y por 5 cuadritos pequeñitos vamos a tener un cuadrado grande, ya. Entonces estos cuadrados grandes medirían 5 milímetros. ¿Qué tienen que saber ustedes? Que en el eje horizontal 1 milímetro, o sea un cuadrito, equivale a 0.04 segundos. Eso sí es muy importante que lo conozcan, porque de aquí ustedes pueden deducir que un cuadro grande entonces serían 0.04 por 5, y eso correspondería a 0.20, o sea 0.2, que es lo que aparece aquí, ¿ya?
Espera un poquito, vengo enseguida. Ya, disculpen chiquillos, tuve un inconveniente. Bueno, como le iba diciendo entonces, estos cuadritos en el horizontal son 0.04, ¿no es cierto? Por cada cuadro chiquitito, y por lo tanto uno grande serían 0.2. Ese es el resumen, ¿ya? En el eje vertical, 1 milímetro equivale a milivolt y corresponde a 0.1, ya por lo tanto un cuadro grande va a ser 0.5. Por lo tanto, 10 corresponderían a 1 milivolt, porque sería 0,5 más 0,5, ¿ya? Y esto sería 1 centímetro. Pero eso no es importante. Lo importante que ustedes tienen que saber es que el cuadro chiquitito vale 0,1 milivolt hacia vertical y por horizontal serían 0.04. Y el resto lo pueden deducir ustedes si gustan. Y también que, por lo tanto, como estos son 0,20, 5 cuadritos grandes va a corresponder a un segundo. ¿Ya? Eso también lo pueden deducir. Ustedes solamente recuerden estos dos datos: 0.1 milivolt hacia arriba, 0.04 hacia el lado. Todo el resto se deduce. ¿Y qué pasa que no quiere pasar? Por esto. Ahí sí. Sigamos. Entonces, primera pregunta: ¿a cuántos segundos equivale un cuadro pequeño? A, 4 segundos. B, 0.4 segundos. C, 0.04 segundos. Y D, 0,1 segundos. Entonces, si quieres, le pones pause y respondes. La respuesta correcta es la letra C, 0.04 segundos. Siguiente pregunta: ¿a cuántos milivolt equivale un cuadro pequeño? A, 1 milivolt. B, 0,1 milivolt. C, 0.01 milivolt. Y D, 0.04 milivolt. Ponle pausa y si quieres, sigue. Cosa tuya. Y la respuesta correcta aquí es la B, 0.1 milivolt. Continuamos entonces ahora con las derivaciones del electrocardiograma, ¿ya? Una vez que vimos el papel, ahora vemos la derivación. Y tenemos de dos tipos: monopolar y bipolares. Las monopolares también se conocen como precordiales. ¿Por qué? Porque se colocan en el pecho, delante del corazón, delante del cordio. Precordiales. Y son básicamente 6, aunque se pueden colocar más. Se pueden colocar incluso aquí en el lado derecho, como en la espalda inclusive, ¿ya? Pero las que son más importantes, las de más frecuencia en la clínica, son estas 6. ¿Y qué tenemos acá? ¿Cómo se distribuyen? Eso es lo importante. La número 1, V1, va cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha. Contamos: 1, 2, 3, 4. Y esta sería la línea paraesternal porque es paralela al esternón, por el ladito, al lado del esternón, derecha. La V2 es exactamente igual, pero en la línea paraesternal izquierda. Por lo tanto, V2, cuarto espacio intercostal. Este es el espacio intercostal entre costillas, línea paraesternal izquierda, que se encuentra ahí. Me quedó corrido ese monitor. El 3 no lo vamos a decir aún porque va entre medio de 2 y de 4. Por lo tanto, vamos a ver dónde queda el 4. Y el 4 se salta un espacio intercostal hacia abajo. Por lo tanto, sería quinto espacio intercostal aquí abajito, y en esta línea que aparece acá, que corresponde a la línea media clavicular, que es una línea imaginaria que atraviesa la clavícula justo en el medio. Por eso se llama línea media clavicular. Aquí ustedes tienen que recordar básicamente 4 líneas. Un poquito chica. Ya, ahí sí, continuamos. Volvemos. Y vamos aquí, ¿verdad? V4, quinto espacio intercostal, porque se salta uno hacia abajo, y línea media clavicular. Y estaba diciendo, si no mal recuerdo, que hay que conocer algunas líneas, que son básicamente 1, 2, 3,
4, 5, ya, son 5 líneas que hay que conocer acá. Primero, la línea paraesternal, que no está dibujada en este dibujo, que estaría más o menos así, dispuesta al ladito del esternón. La siguiente línea es la línea media clavicular, que va al medio de la clavícula. La siguiente línea es esta que está acá, que es la línea axilar anterior. Aquí la axila se divide en 3 líneas: la axilar anterior, la axilar media y la axilar posterior. Pero nosotros vamos a utilizar hasta la axilar media para la V6. Ya, eso fue un repaso, un paréntesis con las líneas. Volvemos a las derivaciones. V3 es fácil porque V3 va entre la mitad de V1 y de V2. Oh, me equivoqué aquí, es de V2 y V3. Perdón, de V2 y V4, que está aquí y acá. Así que esto que está acá no está bien. Ya, aquí coloqué V1 y V2. Lo voy a corregir después, cuando les mande la diapositiva. Nos faltaría entonces V5 y V6. V5 es el mismo espacio intercostal, el quinto, pero se dispone ahora en la línea axilar anterior. Quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. Ahí está. Y la siguiente es V6, que sería también quinto espacio intercostal, pero la línea axilar media. Ya, aquí estaría ahí. Entonces, esto a veces lo pueden preguntar, ¿ya? ¿Dónde se colocan las derivaciones precordales o monopolares? Ustedes tienen que mencionar entonces los espacios intercostales, que es cuarto, cuarto, línea paraesternal, línea paraesternal. No se menciona ningún espacio intercostal, ni tampoco ninguna línea, sino que se dice que está entre medio de V2 y V4. El V4 hay que decir que está en el quinto, línea axilar media, perdón, línea media clavicular. V5 se encuentra también en la quinta espacio intercostal, igual que V6, pero esta está en línea axilar anterior y esta en línea axilar media. ¿Ya? Y estas derivaciones van a generar un plano más o menos como el que se ve aquí en el dibujo, que sería un plano transverso del corazón. ¿Ya? Después cuando veamos por qué se usan estas derivaciones o cómo lo podemos entender, ahí vamos a explicar con más detalle esto. Pero es importante que dibuja un plano horizontal, como dice acá. En el fondo es un plano transverso, como que el corazón lo cortáramos con un cuchillo en esta forma. Paf. Entonces, esto es un ejercicio de repaso. Lugares donde se colocan los electrodos precordales. Yo aquí sí te recomiendo que pongas pausa al video y que coloques en un papel las derivaciones, porque te lo pueden preguntar en forma de desarrollo. Sigamos. Vamos a seguir con las derivaciones bipolares ahora. Las derivaciones bipolares son 3. Es D1, D2, ojo con el sentido del mouse, y D3. Es decir, D1 va desde la mano derecha hacia la mano izquierda, por lo tanto la flecha debería ir hacia la derecha. D2 va desde la mano derecha hasta el pie. Y D3 va desde la mano izquierda hacia el pie. Por lo tanto, de estas derivaciones se genera este triángulo que vemos aquí, que es el triángulo de Einthoven. ¿Ya? El triángulo de Einthoven es un triángulo formado por las 3 derivaciones que les mencioné. ¿Qué es lo importante de este triángulo? Bueno, para que ustedes más o menos lo entiendan, yo me puse a pensar y dije, ¿cómo puedo explicar esta cuestión bien? Ya, para que se pueda entender por qué se usan las derivaciones, etc. Entonces aquí tenemos una flechita que va hacia abajo y hacia la derecha, que va a representar el eje total del corazón, que tiene esta disposición. Ya va desde el nodo sinoauricular hacia el vértice del corazón, en esta disposición. Y lo que están viendo las derivaciones son básicamente este eje, pero desde su punto de vista. Esto es como si fuera un espejo, es como que esto que está acá se mirara en el espejo 1, o sea, hacia arriba, se mirara en el espejo 2, o sea, la derivación 2, y en el espejo 3, o sea, en la derivación 3. ¿Ya? Entonces, el espejo 2 le diría, oye, estás como bien largo, ya estás bien largo.
Y en cambio, el espejo de acá se vería flaco, se vería chiquitito. Entonces él diría, no, tú eres chiquitito. Y este que está acá debería entre medio de los dos. Y lo cierto es que las tres dan información distinta, ¿ya? Uno le está mirando desde acá, del lado de, como de la derecha, este lo está mirando del lado de la izquierda, si fueran un espejo. Entonces esta derivación entrega información distinta al corazón, ¿ya? Y fíjense lo siguiente, cuando la flechita, ¿no es cierto? El vector, eso quería decir, cuando el vector es paralelo, o tiene la misma dirección que una derivación, la derivación se ve lo más grande posible, lo más real, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, lo más real, ojo con eso, como real. Por lo tanto, la derivación 2 es quien mejor representa la actividad eléctrica del corazón, la derivación 2. Espero que se entienda eso. La derivación 1 no la representa tan bien y la derivación 3 tampoco, ¿ya? Porque fíjense que la derivación 3 va en este sentido y este tiene el mismo sentido incluso, este se ve más chiquitito. Por lo tanto, cuando nosotros analizamos el electrocardiograma, primero vamos a la derivación 2 para ver si hay alguna normalidad evidente o no, porque es que mejor lo representa. Ahora bien, si el corazón tiene desviación del eje, por ejemplo una hipertrofia del corazón derecho, la cantidad de masa en el ventrículo derecho va a aumentar. Por lo tanto, la actividad eléctrica se va a tender a desplazar el eje hacia la derecha. Por lo tanto, esta flecha, en vez de estar así, iría de esta forma. Entonces, quien mejor lo representaría ahora sería la derivación 3. Por lo tanto, esto es una cosa dinámica, ¿ya? No es estática y no es estándar para todo el mundo, ¿ya? Sino que para la mayoría de las personas que tienen el corazón en esta disposición el eje. ¿Por qué también es importante esto? Bueno, porque esto es el ejemplo del eje. Pero así como el eje cardíaco es una forma de representar en una flecha la actividad eléctrica global del corazón, nosotros podemos analizar por momentos. Por ejemplo, la actividad eléctrica que ocurre en la aurícula, lo cual está representada por la depolarización de la aurícula, y lo veríamos en el electrocardiograma con la onda P. Esa onda P se vería de esta manera, ¿no es cierto? Se vería bien en la derivación 2, pero se vería de otra forma en la derivación 1 y la derivación 3. ¿Ya? Por lo tanto, esa es la idea. La idea es ir viendo la actividad eléctrica por partes del corazón en función de los distintos observadores, de las distintas derivaciones. ¿Ya? No importa si hay cosas de esto que no entienden a profundidad, o sea, que no lo memorizan, que no lo recuerdan, pero sí que lo entiendan, que traten de comprender el concepto, por qué existen las derivaciones. ¿Ya? Son distintos focos, distintos ojos, distintos observadores que tiene el corazón para poder analizarlo. Porque si yo analizo el corazón desde acá solamente, por ejemplo, o desde D2, yo siempre lo voy a ver igual, pero si yo tengo un problema en esta zona, no se va a ver tan bien como si lo veo desde acá, por ejemplo. Entonces, eso es un concepto, tener muchas miradas del corazón, mirarlo íntegro, ¿ya? Me hubiese gustado colocar aquí una imagen de, por ejemplo, no sé, un cilindro, ¿ya? Ese concepto me gusta mucho, porque un cilindro, si tú lo ves desde frente, se ve un rectángulo, ¿sí? Pero si lo miras desde arriba, se ve un círculo. Por lo tanto, son dos informaciones distintas. Si yo lo miro de frente, veo un rectángulo, y no es un rectángulo. Necesito la información de arriba para darme cuenta de que es un cilindro, ¿ya? Esto es más o menos lo mismo. Tengo que verlo de un lado y de otro, y con las derivaciones precordales también, para ver cómo está realmente el corazón, ¿ya? Espero que se entienda ese concepto de los multiobservadores. Ya, bueno, esto lo voy a hacer un poco más rápido, pero básicamente lo que dice esto es que cuando la actividad eléctrica se acerca hacia el eje, perdón, hacia la derivación, o es paralela a ella, entonces la depolarización por convención va hacia arriba. Cuando se aleja de ella, va hacia abajo, y cuando va paralela a ella, entonces se genera un momento de acercamiento, porque va hacia arriba, aquí, y desde aquí en adelante se aleja.
por lo tanto se genera esta deflexión hacia abajo. O sea que tiene una forma bifásica, fase 1 y fase 2. Esto en realidad no quiero meterme mucho ahí porque no me interesa, pero esto es como el fundamento de por qué se genera la onda AP hacia arriba y el fundamento de por qué en el QRS hay un momento donde va hacia abajo. Bien, aquí también le pueden dar pause y me gustaría que trataran de ejercitar en un papel, mencionar las derivaciones bipolares, de dónde a dónde se dirige la derivación 1, la derivación 2 y la derivación 3. ¿Ya? Recuerden porque eso lo pueden preguntar tal vez. Bien, entonces en el electrocardiograma las derivaciones, vamos a devolvernos un poquito acá, eso es, las derivaciones que están acá nos van a formar 6 líneas. Uno, que son las derivaciones propiamente tal, y segundo, que son las ABF, ABR y ABL, ya que son las derivaciones aumentadas de voltaje, que son las que tenemos acá nosotros con colores azul, que esa sería la ABF, esta que está aquí en rojito, que sería la ABL, y esta que está aquí, no sé qué color exactamente, creo que es un gris, sería la ABR. Entonces se toman todas estas derivaciones y se generan y se colocan desde un origen para formar este círculo. Tiene un nombre, esto no lo recuerdo en este momento, ¿ya? Pero tendríamos nuestro ABF, tendríamos nuestro ABR y tendríamos nuestro ABL, perdón, para acá, y ABR acá. Una vez que tenemos nosotros nuestras 3 derivaciones aumentadas de voltaje, colocamos las 3 restantes, que son las derivaciones del triángulo de Indómil, que serían la derivación 1, se acuerdan, de izquierda a derecha, pero se colocan desde un mismo origen, o sea que va hacia allá, esa sería la 1. La 2, que va de la mano derecha hacia el pie, y que lo colocamos desde un mismo origen, y nos quedaría así, la 2. Y la 3, que va de la mano izquierda hacia el pie, y también nos quedaba en esta disposición, así me permite, aquí, la 3. ¿Ya? Esto tú aquí puedes colocar el eje cardíaco, ¿no es cierto? Y puedes ver, normalmente tiene que dar en este cuadrante que está acá, tiene que estar entre 0 y 90, o sea, entre el 1 y el ABF. Si el eje cardíaco se encuentra en este rango, se dice que es normal, ¿ya? Depende de la literatura, hay literaturas que te permiten un poquito más y te quitan un poco más de acá, o te permiten un poco más hacia acá. Pero como concepto que me gustaría que se quedaran, tiene que estar en este cuadrante de acá. Bien, ¿qué sacamos nosotros de acá entonces? Ah, bueno, y lo otro, que el eje cardíaco apunta generalmente cercano al 2. Ya, si está para acá, puede ser signos de hipertrofia, por ejemplo. La derivación 2 es la más cercana a lo real. Entonces vamos a hacer la derivación 2, que nos va a generar el electrocardiograma, la figura que nosotros clásicamente estudiamos, ya que en el fondo es esta que está aquí en chiquitito. Y vemos que siempre se repite el mismo patrón. Nosotros tenemos aquí una tremenda onda, pero siempre se repite lo mismo. Tenemos una onda P, un QRS y una onda T. Después prosigue lo mismo. Onda P, QRS, onda T. P, QRS, T. Y así sucesivamente. Entonces esto que está acá es lo que nosotros estudiamos siempre, ¿ya? Lo que nos enseñan. Y ahora lo vamos a hacer también. Vamos a agrandarlo y se vería más o menos así. La onda P, que corresponde a la depolarización del ventrículo, perdón, de las aurículas. Disculpen, chicas, que el estado mental no es el mejor, así que de pronto puedo tener alguna confusión. Así que si me llego a equivocar en algún concepto, me sepan disculpar y me lo hagan en los comentarios o me escriban ustedes mismos. Bueno, lo volvemos entonces a repetir. La onda P es la depolarización de las aurículas. Después tenemos el segmento PR, que donde no hay actividad eléctrica, y en realidad lo que hay ahí es una retención, un enlentecimiento del nodo auriculoventricular. Detiene por un momento de tiempo el traspaso del potencial de acción hacia abajo, de la depolarización,
para que pueda la sangre de la aurícula caer hacia el ventrículo. Y una vez que cae esto, le entrega el, el impulso al ventrículo y se genera el QRS, y correspondería esto a la depolarización de los ventrículos, ¿ya? Aquí también, en teoría, se encuentra la repolarización de las aurículas, pero están tapadas, ¿ya? Luego tenemos el segmento ST y posteriormente la onda T, que correspondería a la repolarización de los ventrículos. También se puede generar una onda U, pero esto en realidad no ocurre tan frecuente y no es fácil de encontrarlo. Eh, y básicamente no hay hasta el día de hoy una causa muy clara de qué pueda significar. Sin embargo, algunos autores, algunas bibliografías postulan que son signos de patologías cardíacas, pero también se ha postulado, y es como la teoría más creíble, o no sé cómo llamarlo, la corriente que está más en boga, lo que se acepta más, eso podría ser, es que es una forma de repolarización de las fibras de Purkinje. ¿Ya? Si se le llegan a preguntar, que no lo creo, pero por si acaso, ¿qué representaría la onda U? Ustedes cásense con el concepto de que es la repolarización de las fibras de Purkinje. ¿Ya? Y bien, esto es un monito, ¿no es cierto? Y me gusta bastante porque este GIF muestra en amarillo cómo se depolariza, cómo baja y luego cómo se devuelve, ¿ya? Cómo se repolariza. Y simultáneamente qué le ocurre al corazón mecánicamente. En el fondo, cuando se depolariza acá, se aprieta. Cuando se depolariza acá, se aprieta abajo. ¿Y qué ocurre al mismo tiempo en el corazón? En el fondo, ¿qué corresponde a qué? Pero como es muy rápido no se puede analizar muy fácilmente. Pero sí aparecen más bonitos después, así que no se preocupen. Bien, el sistema de conducción del corazón consta de distintas partes, ¿ya? Nos vamos metiendo cada vez más a lo que son las depolarizaciones del corazón. Analizar los distintos tipos de forma de polarización. Y tenemos, primero acá arriba, el nodo sinusal, que se encuentra más o menos en eh, en la zona donde la aurícula contacta con la vena cava superior. Después tenemos estas fibras internodales, que básicamente se describen siempre tres. Luego llegan hacia el nodo auriculoventricular, sale el haz de His con sus dos ramas, después la red de Purkinje, para llegar finalmente a los miocitos ventriculares. ¿Ya? Ese es el concepto. Otra cosa que me gustaría que se quedaran es que tanto el nodo sinoauricular como el nodo auriculoventricular generan ondas de depolarización distinta a lo que ocurre en el resto del miocardio. ¿Ya? Fíjense esta pendiente que es clásica de los miocitos. ¿Ya? Esto es una depolarización rápida. En cambio, los nodos tienen una depolarización más lenta. ¿Ya? De hecho, se les conoce como depolarización lenta. Este GIF el que le mencionaba hace un ratito, que es más lentito, ¿ya? Y solamente representa la depolarización de las aurículas en azul. Entonces, desde que viene acá y se depolariza, se genera la onda P en rojito acá. Por lo tanto, la onda P es depolarización de las aurículas. Después de eso, ¿qué ocurre? Bueno, se depolariza el tabique, ¿verdad? Y la zona del tabique, como les comentaba yo hace un tiempo, acá en el QRS se genera normalmente una pequeña deflexión hacia abajito, hacia abajo. ¿Y por qué va hacia abajo? Porque la derivación 2 ve que se aleja algo. ¿Se acuerdan que cuando algo se aleja va hacia abajo en el electrocardiograma? ¿Pero qué es lo que se aleja? Bueno, el tabique tiene unas fibras en esta disposición, baja y sube, baja y sube. Son como unos pelitos, baja y sube, baja y sube, baja y sube, baja y sube. Por lo tanto, en el fondo lo que hace en este momento el tabique es depolarizarse hacia arriba y hacia la izquierda. O sea, se aleja del 2. Por lo tanto, generalmente hay una deflexión
hacia abajo, chiquitita. ¿Ya? Eso es la onda Q. Esto es el R. Uy, se fue el mouse. ¿Qué pasó acá? Ahí sí. La onda Q es la que va hacia abajo, es la primera onda hacia abajo, después viene el R y después viene el S. Bueno, esta imagen representa entonces el QRS, cómo se depolariza, ¿ya? Que correspondería entonces a la depolarización ventricular. Posteriormente la repolarización de los ventrículos correspondería a la onda T. Bien, ¿qué evento representa la onda T? Respóndela en tu mente o léela, ponle pausa si gustas. Y la respuesta correcta es la B, repolarización de los ventrículos. ¿Qué representa la onda P? Ponle pausa si quieres. Y representaría la depolarización de las aurículas. Bien, ahora vamos a ver con un poco más de detalle los distintos potenciales de acción. Tenemos dos tipos de potenciales de acción: los de respuesta rápida, que corresponden a los del corazón, los del músculo, perdón, del corazón, los miocitos, el sueño. Y tenemos las potenciales de acción de respuesta lenta. ¿Por qué se llaman rápida y lenta? Bueno, básicamente es por su pendiente en la fase 0. Esta es muy rápida y esta es más lenta. Esto se ve en las células musculares y esto se ve en los nodos. Concepto muy importante. Lo que tenemos que saber nosotros ahora es qué ocurre a nivel molecular, a nivel de iones, en las distintas fases. Eso es muy importante, lo preguntan, ¿ya? Pero antes, ¿qué estructura posee potencial de acción de respuesta lenta? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la lenta? ¿Cuál de los dos gráficos era lento? Bien, haz de His, miocardio, miocitos ventriculares, nodo auriculoventricular o red de Purkinje. Ponle pause y responde. Y la respuesta correcta es el nodo auriculoventricular. ¿Ya? Todos los demás tienen forma de respuesta rápida. Voy a retroceder para ver de nuevo. Ahí. Todos los demás son de respuesta rápida. Este y este. En cambio los nodos son de respuesta lenta. Avancemos. Ahí está. Respuesta lenta. Células marcapasos. Seguimos. Vamos a ver ahora las bases iónicas de los potenciales de acción, que es lo que le mencionaba. ¿Qué ocurre en 0? ¿Qué ocurre en 1? ¿En 2? ¿En 3? Y en 4? Etc. Y primero vamos a analizar un potencial de acción de respuesta. ¿Qué respuesta será esta? ¿Rápida o lenta? Y es rápida, del miocardio. En el 0, fase 0, lo que va a ocurrir es que va a llegar un estímulo del nodo y va a abrir canales de sodio rápido dependientes de voltaje. Es un nombre largo y se lo tienen que aprender. Repito, son canales de sodio rápido dependientes de voltaje. ¿Y qué ocurre? Bueno, ocurre que se abren y como el sodio es más concentrado en el extracelular, va a ingresar a la célula. Como el sodio es de carga positiva, como se ve ahí, es positivo, la célula en su interior se va a positivizar. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que esto va a subir, se positiviza. ¿Y por qué se le llama depolarización? Bueno, porque la célula normalmente está polarizada, tiene carga negativa, está polar negativo. Y lo que va a hacer es dirigirse hacia el cero. O sea, se va a depolarizar, se va a volver neutro. Podríamos llamarlo incluso neutralizar, va a cero. Ya se acerca a cero, pero normalmente creo que lo supera. ¿Ya? Pero el concepto es que se depolariza, se aleja de la polaridad negativa. Se depolariza. ¿Por qué? Porque le entra sodio. Después fíjense que la célula se tiende a
polarizar, o sea que va hacia abajo. Por lo tanto, una de dos, o entra algo negativo o sale algo positivo. Y la respuesta correcta es que sale positivo, sale positivo y también entra un poco de cloro, pero esto no es tan significativo, de hecho algunas literaturas no lo mencionan. ¿Ya? Lo que sí es importante aquí es el potasio. El potasio tiene mayor concentración en en el intracelular, bien digo, y por lo tanto, por diferencia de gradiente, va a salir. ¿Ya? Y además también va a ser por diferencia de gradiente eléctrica y química, porque como recordarán, ingresó sodio y por lo tanto la célula se positiviza. Y el potasio también es positivo. Así que el potasio va a salir por dos mecanismos, por una gradiente eléctrica y por una gradiente química, o sea, por una gradiente electroquímica. En cambio esta que está acá va a ser por una gradiente solamente de concentración, ¿ya? Porque la célula es negativa, o sea, el sodio se quiere quedar dentro, pero como la concentración es tan diferente, perdón, perdón, voy a repetir, el sodio entra, por lo tanto también es electroquímico, ¿ya? Ahí dije algo que no estaba correcto. El, la célula es negativa, por lo tanto el sodio va a ingresar por electricidad, porque va a ser atraído por lo negativo, pero también por química porque es más concentrado afuera, por lo tanto también entra, ¿ya? El potasio le ocurre lo mismo, sale por electricidad y también por química porque es más concentrado adentro. Ya, eso. Espero que se haya entendido esos dos conceptos que son muy importantes. Ya, si me equivoco, voy a tratar de rectificarme prontamente y que se entiendan los conceptos. Y bueno, si ustedes se dan cuenta que me equivoco, también les sirve para ustedes repasar, ¿ya? Así que bendito sea el sueño. Bien, ahora que ocurre en la fase número 2. Esto creo que esto se lo pueden preguntar, ¿ya? Esto es muy preguntable. ¿Por qué razón se genera una meseta aquí? ¿Ya? ¿Qué iones se mueven? Y bueno, la respuesta es que acá el potasio va a seguir saliendo. Por lo tanto, esto debería seguir bajando, saliendo positivo, o sea, las células se hacen negativas. Pero hay algo que sucede que contrarresta esa salida de potasio. Y la respuesta es que ingresa calcio. ¿Ya? O sea, sale potasio, sale un positivo y entra positivo. Y se mantiene esta meseta. El calcio es positivo, ¿ya? Y el potasio es positivo y va a salir. O sea que sale un positivo, entra un positivo, la suma y resto te va a dar cero, o sea, se mantiene. Pero llega un momento, y por si acaso, que no creo que lo pregunten, pero son canales de calcio lento, ¿ya? Son lentos. Ya. Después de eso, los canales de potasio, perdón, de calcio se van a cerrar, van a terminar y va a generarse esta fase 3. Antes me gustaría recordar una cosita así. Dijimos, aquí sí, esto sí es importante, esto sí es muy importante. Dijimos que acá la célula va a estar positiva, ¿verdad? Positiva. O sea que el calcio debería estar repeliéndose por cargas, ¿cierto? Porque él también es positivo, se quiere alejar de lo que es positivo. Y sin embargo entra a la célula. Por lo tanto, la pregunta que también podrían hacer es ¿por qué entra calcio a la célula en la fase 2 si la célula está positiva? No hay un gradiente eléctrico. Y es verdad, aquí sí no hay un gradiente eléctrico. Pero la gradiente química es tan alta, que va a ingresar de todas maneras. No recuerdo exactamente la diferencia una respecto a la otra, pero era una cantidad brutal. Voy a inventar, era por decir algo, 10 elevado a 3, 10 elevado a 4, la verdad no recuerdo el valor exacto, pero era una cantidad brutal, muy alta. Y por lo tanto, aunque sea positiva la célula, el calcio también va a ingresar, va por diferencia de concentración, ¿ya? Porque afuera hay mucho más respecto a lo que hay adentro. Bien, espero se haya entendido ese concepto. Después de esto lo que va a ocurrir es que el potasio sigue saliendo y se repolariza. Fíjense la palabra, repolariza, o sea que vuelve a ser polar, vuelve a ser negativa, se repolariza, ¿ya?
depolariza, que deja de ser polar, repolariza, que vuelve a ser polar. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Y bueno, aquí en la fase 4 hay un equilibrio entre la salida y la entrada de minerales, ya que está dada por la bomba sodio-potasio. ¿Ya? Va en la bomba sodio-potasio, ¿qué es lo que hace? Va a meter potasio y va a sacar sodio. ¿Ya? Así que eso, la bomba 4 nada que ver. La etapa 4 está dada por la bomba sodio-potasio principalmente. Mira las cosas que digo, bomba 4. Bueno, seguimos. Las bases iónicas del potencial de acción que están aquí son exactamente las mismas que estaban anteriormente, ¿ya? Esto tiene la gradiente química y eléctrica, eso es lo que genera este gráfico respecto al otro. Ya aquí el sodio ingresa por los dos, por química y por eléctrica. Por eléctrica porque es negativo y por química porque es mucho más afuera que adentro. Aquí el potasio va a salir por las dos también como mencionado. Es positivo, por lo tanto se repele, y es químico porque hay más dentro que fuera. Acá el calcio, lo que mencionábamos, el potasio sigue saliendo igual que acá, sigue saliendo, pero tiende a eh, el calcio tiende a salir, ya tiende a no entrar, porque el calcio es mucho más afuera, porque esto es positivo dentro, o sea, no quiere salir, perdón, no quiere entrar, pero como la concentración, la química es tan grande la diferencia que al final de todas maneras se entra, ¿ya? Después de esto lo que ocurre, ¿verdad? Es que vamos a tener la fase de repolarización con salida de potasio. Bueno, también va a entrar sodio, pero no es tan significativo como la salida de potasio. Y finalmente hay aquí en la fase 4 un equilibrio dado por distintos canales, pero el más importante es la bomba sodio-potasio. Sigamos. Esto que está acá entonces es la depolarización de respuesta rápida de las células musculares. Esto que está acá es la depolarización lenta, de respuesta lenta de las células del nodo. Se fue, ahí sí. Y que esta tiene, a diferencia de esto que está acá, tiene tres fases solamente. Tiene la fase 4 que está acá, en esta pendiente. Tiene la fase de depolarización, igual que esta acá, también se llama 0. Entonces comenzamos con la 0, porque la depolarización, ¿cierto? Se positiviza, o sea, claro, es negativa y se acerca al 0, o sea, se depolariza o despolariza. Y después no tenemos esta fase 1 ni la meseta, por lo tanto tenemos directamente la 3. O sea que esto va 0, 3, 4. ¿Ya? Eso es importante. No hay 1, no hay este chiquitito que está acá, ni tampoco la meseta 2. Se salta de 0 a 3. Depolarización, repolarización, mantención. Espero que se entienda eso. Ahora, ¿qué ocurre en cada fase? Vamos a analizarlo. Acá, en la fase de depolarización, a diferencia de lo que ocurre en el 0 de acá, esto es preguntable, muy preguntable. ¿Cuál es la diferencia entre la depolarización de respuesta rápida y la lenta? Y es que acá hay sodio que entra, mientras que aquí hay calcio que entra. Calcio, aquí el calcio que entra va a positivizar la célula, la va a depolarizar. ¿Ya? Primero se abren, son dos tipos de canales de calcio que hay acá. Este gráfico no lo representa muy bien, pero debería ser más o menos así. Primero lentito, lento, 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 que son los canales de calcio lento, y luego rápido, que son los canales de calcio rápido. ¿Ya? Aquí no está representado esto, pero para que ustedes lo tengan en consideración por si acaso. Son dos tipos de canales de calcio que hay acá. Después estos se cierran por voltaje y va a ocurrir la apertura del potasio. Lo que viene aquí es exactamente lo mismo que acá. Se abren los canales de potasio y el potasio va a salir, hasta que llega un momento en donde llega a un potencial, a un voltaje tal que va a estimular a otros canales dependientes de voltaje, que se estimulan cuando hay hiperpolarización. Fíjense que aquí
Voy a repetir este concepto que es muy importante. Fíjense, mouse, ven para acá, ahí está. Depolarización, porque pasa de negativo que está acá, el basal, a cercano a cero o positivo, o sea, lo depolariza, ¿cierto? Después viene la repolarización, o sea que vuelve a ser negativo hasta acá, pero esto que está acá es hiperpolariza, o sea que está mucho más polarizado que lo que debería estar o que lo que estaba antes. Hiperpolarización se llama esto que está acá, desde aquí hasta acá, hiperpolarización. Y cuando hay hiperpolarización se activan unos canales que se activan cuando hay hiperpolarización, que son los HCN, ya como los canales Fanny. Aquí se abren los canales Fanny. ¿Dónde está esta cosa de mouse? Se abren entonces los canales Fanny. Y los canales de Fanny son permeables para el sodio y el potasio. Sodio y potasio. Pero lo que va a ocurrir es que es principalmente permeable para el sodio. ¿Ya? Entonces el sodio va a ingresar de poco y va a ir depolarizando a la célula hasta que llega a un punto tal, un voltaje tal que abre los canales de calcio dependiente de voltaje y ocurre la secuencia. ¿Ya? Son los canales Fanny, es esta pendiente que está acá, la que le da la capacidad de automatismo a la célula. ¿Ya? Porque fíjense que acá aumenta la pendiente hasta llegar a un punto tal que abre los canales de calcio. En cambio acá esto puede estar hasta el infinito y más allá. O sea, si no llega un estímulo de afuera lo active, esto puede estar así siempre. En cambio estos se autoestimulan. No necesita un estímulo de afuera para que esto salte. Salta solito. ¿Ya? Así que ¿cuál es el elemento de automatismo de la célula cardíaca? De los nodos son los canales Fanny o HCN. Después les voy a decir por qué se llama HCN. Muy bien. Entonces, pregunta. ¿Qué iones se movilizan en la etapa 2 del potencial de acción de respuesta rápida? Pon pausa si quieres y responde. Y la respuesta correcta es... Espera. Dijimos etapa 2 de respuesta. Ah, sí, etapa 2. Sí. Es que no había pensado, estaba pensando en la etapa de canal Fanny. Ya. Etapa 2 entonces sería la fase de meseta, ¿sí? Porque la fase 0, y dijimos de respuesta rápida, la fase 0 es del sodio, la fase 1 es el chiquitito, ¿no es cierto?, que es potasio, y la fase 2 es la meseta. Por lo tanto ahí lo que ocurre es permeación, hay movilización del potasio y del calcio. Esa también era muy fácil. Y ahora que ocurre en la etapa 1, que lo dijimos recién, ¿verdad?, que es el chiquitito. Ahí ocurre permeabilidad para el potasio. Y en la 0, fácil, ¿verdad?, para el sodio. Ahora la lenta. ¿Qué ion se moviliza en la etapa 0 del potencial de acción de respuesta lenta? ¿Se acuerdan de la etapa 0 de la lenta? Sí. Bueno, la respuesta correcta es calcio. Calcio. El 0 de la rápida es el sodio, el 0 de la lenta es el calcio. Eso es muy preguntable. Muy bien. Ahora vamos a ver las bases moleculares de los canales Fanny. ¿Ya? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el canal Fanny que le da la capacidad de automatismo? ¿Y cómo se regula todo esto? Bien, vamos a ver. Esto que está acá es el canal Fanny, que es permeable a potasio y sodio, pero principalmente a sodio, y le deja ingresar. ¿Ya? Y tenemos aquí un dominio intracelular, que es todo esto que está acá, que tiene un componente, que es este que está acá, que le da la capacidad de poder modificarse, de abrirse o cerrarse esta cosa, o sea que entre más sodio o no, ¿ya? Por lo tanto, si entra más sodio más rápido, a ver si entra sodio más rápido, esta cosa en vez de ser así, va a ser así, o sea que va a alcanzar el umbral antes, que va a saltar, o sea que hay taquicardia, porque alcanza el umbral antes, porque el sodio entra más rápido, ¿sí?
O sea, vamos a avanzar de nuevo. O sea que esto que está acá va a regular si hay taquicardia o no. O sea, esto que está acá regula la frecuencia cardíaca. Ya, esta cosa que está acá. Porque si entra más sodio, más rápido, aumentan los latidos por minuto. ¿Ya? Aumentan las despolarizaciones por minuto. Eso, más correcto todavía decir. ¿Y por qué es tan bacán esta cosa? ¿Por qué es tan genial? Este receptor, recuerden esto es S672R, ya que yo creo, no estoy seguro de si esto es real, por eso se llama así, que sería como un sensor de la S, yo me lo imagino así, sensor 672 de un receptor, ya, pero esto no es un receptor, claro, es un canal, ya, pero para yo memorizarlo lo puedo hacer así, sensor de un receptor. Y estos son como las notas del colegio, ¿ya? Primero tengo un 6, me fue bien, después me fue muy bien, un 7, después tuve un 2. Oh, qué lata. Ya, así que eso. Son tres notas. Un 6, un 7 y un 2. Y lo digo así porque pueden preguntarlo muy específicamente, ¿ya? De alguna manera. Y lamentablemente es un dato puro, es un dato bruto que no hay cómo memorizarlo, no tiene ninguna lógica, a no ser que se lo tratemos de dar nosotros, ¿ya? Aunque es una lógica inventada, porque no sé si sea esta la razón. Claramente no lo es porque no es un receptor, pero puede ayudar. Entonces el HCN, esto es dato que no me importa realmente, ¿ya? HCN se ha visto que están en mamíferos, están descritos en el corazón y en el sistema nervioso. En el corazón estos canales se conocen con los canales Fanny, que producen la corriente Fanny. ¿Qué más? La característica en el fondo es la característica marcapaso. ¿Ya? Estos canales tienen capacidad de marcapaso. ¿Ya? Se depolarizan automáticamente, espontáneamente, solo. No necesitan de ningún estímulo para poder hacer eso. Lo que viene de afuera es regular la pendiente, si es más lento o más rápido, pero va a suceder igual. Por esa razón, si yo saco el corazón de un tórax, sigue latiendo solito, tiene automatismo. Esto es lo que le da el automatismo, ¿ya? Así que ojo con eso. Es el que No, está bien, voy a dejar con eso nomás. Ya. Importante que son activados por hiperpolarización. Hiperpolarización, lo voy a repetir de nuevo. Son activados por hiperpolarización, como mencionábamos hace un ratito. Hiperpolarización, me pueden preguntar. ¿Qué más? Que su activación se facilita por los canales de, perdón, por los AMP cíclicos. ¿Ya? El AMP cíclico se une aquí a él y lo activa. Y por lo tanto esto se abre y pasa más sodio. O sea, el AMP cíclico hace que entre más sodio. ¿Qué significa esto en términos prácticos? ¿De dónde viene este AMP cíclico? ¿Ya? Déjame ver si es que está en la siguiente diapositiva o no. Ah, bueno, voy a explicarlo de acá nomás. El AMP cíclico es un mensajero secundario que lo produce la adenilato ciclasa. ¿Se acuerdan de eso? La adenilato ciclasa toma un ATP y lo cicla y forma el AMP cíclico. Muy bien. ¿Qué ocurre con el adenilato ciclasa? Que es regulado por dos proteínas, proteína GS y proteína GI, están como a los costados. Entonces la adenilato ciclasa se puede o inhibir o estimular. Se inhibe por la proteína GI de inhibidor y se estimula por la proteína GS de estimulant. Entonces, ¿qué tiene que ver estas dos cosas? La proteína GI y la GS. Bueno, que regulan a la adenilato ciclasa. El sistema nervioso puede regular tanto uno como el otro. Si yo tengo mayor tono simpático, o sea, cuando veo un león, por ejemplo, que aumenta mi tono simpático, voy a liberar noradrenalina hacia acá, hacia el receptor de noradrenalina, que es un beta-adrenérgico, y por lo tanto, esto que está acá va a mandarle señal a la GS, o sea que lo va a estimular. ¿Sí? Repito, sistema nervioso simpático activa la GS. ¿Sí? Si se activa la GS,
va a activarse la adenidato ciclasa. Si se activa la adenidato ciclasa, va a haber AMP cíclico. Si hay AMP cíclico, esta cosa se va a activar. Si se activa esto, esto se abre. Si esto se abre, entra más sodio. Si entra más sodio, la pendiente sube, o sea que hay taquicardia. O sea que el sistema nervioso simpático produce taquicardia. ¿Sí? Voy a repetir la secuencia porque esto es importante, ¿ya? Lo voy a repetir de nuevo. Disculpen si soy de perogrullo, pero es importante. De nuevo. Sistema nervioso simpático activa a la GS. La GS activa a la adenidato ciclasa. Adenidato ciclasa produce AMP cíclico. AMP cíclico activa este abre el poro y el poro entra sodio y el sodio entonces aumenta la pendiente y por lo tanto hay taquicardia. ¿Sí? ¿Qué hace el sistema nervioso parasimpático? Parasimpático libera acetilcolina a un receptor muscarínico. Esto se va a activar, o sea el GI. El que se activa ahora es el GI. Y el GI se activa y va a apagar a la adenidato ciclasa porque la inhibe, es GI, de inhibidor. Entonces la adenidato ciclasa se inhibe. O sea que esto baja, esto se cierra y por lo tanto no entra tanto sodio. Igual siempre va a entrar, pero entra en menos cantidad y por lo tanto la pendiente en vez de subir ahora va a bajar y va a haber bradicardia. ¿Ya? Simpático, parasimpático, GS, GI. Y ahí ustedes piensan qué sucede, dedúzcanlo. ¿Ya? Ya. Entonces facilita la activación del canal de AMP cíclico. Son permeables a sodio y potasio, pero principalmente al sodio. Ese es el concepto. Y esto la verdad es que, bueno, es un dato importante, sí, claro que sí. No, mentira. Son sensibles a cesio y insensibles a bario. La verdad no sé qué aplicación darle a esto. Ya, y no creo que lo pregunten, y si lo preguntan, pucha, como se dice, a la pata. ¿Ya? Pero yo no le encuentro ningún valor relevante, así que no, para mí no me interesa que se lo memoricen. Espero que este video no lo vea el profe Moraga. Bueno, ¿qué canal, aparte de este canal de YouTube, no mentira, qué canal es responsable del automatismo? Los canales de sodio, canales de sodio y potasio, calcio y potasio, los FAN. ¿Cuál es el de automatismo? Este es fácil, ¿verdad? La respuesta correcta es la D, canales FAN. Espero que esté bien escrito, porque parece que lo escribí mal. ¿A qué región del HCN se une el AMP cíclico? Ya, esto es lo que está en rojito, ¿ya? ¿Será la A, será la B, será la C, será la D? Mírenlo bien, recuerden la mnemotecnia, las notas. ¿Cómo eran las notas? Eran malas al principio, eran buenas al principio, buenas al final, malas al final. Bueno, la respuesta correcta aquí sería la A, ¿cierto? Sensor, un 6, un 7, un 2. O sea, termina triste la historia. Y un receptor que no sabemos si es eso, la R. ¿Qué iones se movilizan en los canales FANI? La respuesta correcta es sodio y potasio, ¿cierto? Oh, esperen que me salí. Sodio y potasio. Sigamos. Esto es cómo se puede regular la frecuencia cardíaca. Ya sabemos ya cómo se regula por medio de el AMP cíclico, ¿verdad? En el fondo regula la pendiente. ¿Sí? Cuando entra mucho sodio, esto aumenta su velocidad, entra mucho más rápido el sodio y pum, se dispara. ¿Sí? Entonces hay tres formas. Uno es modificando la pendiente. Se modifica la pendiente entonces. Aquí en la clase aparecían dos sustancias, que es la acetilcolina y la isoprenalina. La acetilcolina, que lo que va a hacer es apagar a la adenidato ciclasa porque activa la GI, o sea que el poro se cierra, o sea que hay bradicardia, ¿se acuerdan? Por lo tanto, la ACH va a hacer que pase del azul a la roja. La isoprenalina es un agonista adrenérgico, por lo tanto lo que va a ocurrir es todo lo contrario, va a ir de aquí para acá, se va a activar, el poro se va a agrandar y va a entrar más sodio. Esa es una forma, modificando la pendiente, esa es una forma de regular la pendiente, la frecuencia. La otra es modificando el umbral, esto que está aquí en rayitas, que está acá, lo podemos subir o bajar, ¿sí? Por ejemplo, si pasamos de
la TP2 a TP1, antes se activaba aquí, ¿sí? Se activaba aquí. Y ahora se va a activar... Uy, ¿qué pasó acá? Y ahora se va a activar acá arriba. O sea que esta cosa sigue subiendo. Antes se disparaba aquí, ¡pum! Pero ahora no. Ahora sigue subiendo y ¡pum! Se dispara acá. O sea que pasaron más segundos. Aquí se dispara, no sé, pues de acá a acá, un segundo, ¡pum! Aquí pasa un poco más de tiempo, 2 segundos, ¡pum! Por tanto, la frecuencia también disminuye si nosotros modificamos el umbral. Y la tercera forma es hiperpolarizando, que es lo que sale acá en rojo. ¿Ya? O sea que nosotros cuando, cuando hay repolarización, ¿no es cierto? Sale el potasio, bueno, puede salir mucho más, de alguna manera, y por lo tanto llega más abajo, más abajo. O sea que para que podáis volver al umbral normal, que es este que está aquí, se demora más tiempo que llega muy abajo. Entonces se demora en volver a la pendiente, o sea, al umbral. ¡Pum! Así que son tres formas de poder modificar la frecuencia cardíaca: modificando la pendiente, el umbral e hiperpolarizando. Ya chiquillos, hasta aquí llegamos entonces con las bases moleculares. Espero de verdad que les haya quedado claro, porque es un tema que no es fácil al comienzo cuando uno lo escucha, ¿ya? Voy a pausar un poquito porque me voy a ir a abrigar, me dio un poquito de frío. Vengo al tiro. Ya, he vuelto, así que vamos a continuar. Menos mal que en este video no se ve mi cara, porque de verdad estoy con un puro ojo abierto. Ya. Y el otro, porque hace tanto frío, que rabia. Me carga el frío. En fin. Ahora vamos a hablar de conceptos más mecánicos. Ya no vamos a hablar tanto de electricidad, de polarización, y mucho menos vamos a hablar de iones. Perdón. Vamos a hablar de mecánica. Vamos a ver de qué hace el corazón con sus ventrículos, con sus aurículas, etcétera. ¿Ya? El ciclo cardíaco consta de distintas etapas. Es muy importante que ustedes conozcan estas etapas. Muy importante, porque si no las conocen bien, en el confusograma o en el análisis del ciclo cardíaco se pueden enredar un montón, y no van a saber cómo analizarlo. Así que espero que este gráfico que coloqué acá les pueda servir un poco para ir conociendo ya los distintos ciclos. Entonces, lo primero que hay que saber es que el corazón tiene una fase diastólica y sistólica. La fase sistólica es cuando el corazón se aprieta y eyecta la sangre, y la fase diastólica es cuando se relaja, ¿sí? Esto que está acá, tenemos la fase sistólica y la fase diastólica. Disculpe. ¿Cómo la vamos a analizar? Vamos a comenzar desde acá, de la eyección. Ya de aquí en adelante vamos a comenzar a estudiarlo, porque esto es lo que más se conoce, ya que salga la sangre. Entonces, ¿qué ocurre cuando la sangre sale? Cuando se eyecta, ocurre lo siguiente: cuando hay eyección, vamos a analizar la aorta, y se extrapola hacia las pulmonares, ¿ya? Pero para que hablemos solamente un término, vamos a analizar el corazón izquierdo, todo lo que está en rojito acá. Si yo digo que sale la aorta, bueno, va a ocurrir lo mismo con la pulmonar. Si digo que se cierra la mitral, bueno, ocurre lo mismo aquí con la tricúspide, ¿ya? Estas dos de afuera, tanto la mitral como la tricúspide, son las válvulas auriculoventriculares, y tanto la pulmonar como la aórtica son las válvulas sigmoideas. Entonces yo a lo mejor le puedo decir sigmoidea en vez de aórtica o pulmonar, ¿ya? Pero en el fondo son conceptos que son lo mismo, por si acaso lo menciono de otra forma. Entonces lo primero que va a ocurrir es que en la eyección, la válvula, analicemos primero la válvula. ¿Qué tiene que ocurrir a esta válvula? ¿Tiene que cerrarse o abrirse? Y la respuesta es que tiene que abrirse, ¿verdad? Para que pueda fluir la sangre del ventrículo hacia la aurícula. Por lo tanto, las válvulas sigmoideas, o sea, la aórtica y la pulmonar, se van a abrir. ¿Cómo va a estar esta válvula de acá? Bueno, debería cerrarse, ¿verdad? Porque si no, la sangre se tendría que devolver. O sea, ¿aparece aquí? No, no aparece aquí, pero no importa. Ah, sí, aquí está: válvulas auriculoventricular cerradas, ¿ya? Y esto es lo que va a generar el ruido cardíaco, el primer ruido cardíaco: el cierre de las válvulas auriculoventriculares,
chiquillos, eso lo pueden preguntar, así que mucho ojo. ¿Qué produce el primer ruido cardíaco? No puedo mostrar un video en este momento de mi mano, pero recuerden la mnemotecnia del abanito. Coloquen su mano abierta y ciérrenla, junten los dedos. Entonces, cuando yo tengo la eyección, junto los dedos. ¡Tum! Junto los dedos. Imagínenselo, ¿ya? Voy a hacer efectos especiales con la boca incluso para que ustedes puedan entender. Entonces, abro la boca, junto los dedos. ¡Tum, tum! Y lo abro. Cierro, abro. Cierro, abro. ¡Tum, tum! ¡Tum, tum! Loop, dup. Loop, dup. Cuando yo cierro los dedos, sístole. O sea que ahí hay eyección. O sea que ahí la aorta se abre. O sea que ahí la aurícula ventricular se cierra. Por lo tanto, si preguntan ¿qué elemento o qué es lo que ocurre para que aparezca el primer ruido cardíaco? ¿Qué genera el primer ruido cardíaco? Ustedes ponen la mano abierta y hacen el ruido. Tum, tum, tum. O sea que es cuando se cierra el ventrículo, cuando se aprieta, o sea que la aurícula ventricular es la que se tiene que cerrar para que no se devuelva. O sea que el primer ruido cardíaco es del aurículo ventricular. ¿Ya? Siguiente. Primero, eyección. Ojo con eso. Eyección. ¿Qué ocurre después de la eyección? Bueno, el corazón se relaja. Se relaja. Pero isovolumétricamente. Cuando ustedes lean isovolumétricamente significa que no hay variación del volumen de sangre en el ventrículo. Es un concepto importantísimo, chiquillos, ¿ya? Isovolumétrico es que no es que cambie el volumen del corazón, no, es el volumen de sangre dentro del corazón, ¿ya? En el ventrículo específicamente. Por lo tanto, acá el corazón se va a relajar y va a estar todo cerrado. Va a estar cerrado la pulmonar, va a estar cerrado la aurícula ventricular tricúspide, la bicúspide y la aórtica. O sea, el corazón se empieza a relajar, a relajar, a relajar y no entra sangre. Es relajación isovolumétrica. Aquí se van a cerrar ahora las la aórtica y la pulmonar. O sea, el segundo ruido cardíaco. Aquí aparece el segundo ruido cardíaco. Ya. Una cosa que mencioné, y la mencioné creo que mal, es que si bien es cierto, el primer ruido cardíaco aparece en la sístole, yo creo que lo mencioné aquí en la fase de eyección, ¿ya? Pero es sístole, y sístole comprende eyección, ¿ya? Pero para que haya salida de sangre del ventrículo hacia la aorta, antes ocurrió la contracción isovolumétrica, y es aquí donde ocurre el primer ruido cardíaco. O sea, primero se cierra esto y después sale la sangre. Primero se cierra esto y después se eyecta. Por lo tanto, el concepto, por si acaso lo dije mal, que no recuerdo si lo dije así, el concepto no es que cuando se eyecta la sangre suena el ruido, sino que es cuando se contrae el ventrículo, se cierra la válvula y después se eyecta. Son dos fases distintas, ¿ya? Por si acaso mencioné acá la aurícula, el sonido de el primer ruido, mil disculpas por eso, no es ahí, ¿ya? Es acá. Son en las fases isovolumétricas. Entonces volvemos acá a la relajación. Cuando se relaja el ventrículo, va a ocurrir un cierre de las válvulas sigmoideas que va a producir el segundo ruido. Aquí está el primer ruido, loop. El cierre con la mano se cierra y genera el cierre de acá. Ahora se abre y se relaja. Y la que va a sonar entonces va a ser esto que estaba abierto antes, que ahora está cerrado. ¿Ya? Recuerden eso, chiquillos, muy importante. Después de esto ocurre la apertura de las válvulas auriculoventriculares, o sea que se llena, la sangre pasa de aquí abajo, de aquí abajo, como muestra aquí la imagen, ¿ya? Se llama fase de llenado, que consta de más etapas, que las vamos a ver después. La fase de llenado consta de dos etapas, consta de la fase de llenado rápido y de la fase diastásica, o diastasis, que después lo vamos a ver. Llenado rápido, llenado lento, ahí está. Voy a explicar mejor el tiro para que después en el confusograma lo entendamos ya. El llenado rápido es cuando
la sangre que estaba en la aurícula pasa directamente al ventrículo por el hecho que se abre la aurícula ventricular. O sea, es una puerta que se abrió y pasa gran cantidad de volumen. Ya era casi el 70% o cerca al 70% volumen del ventrículo se llena en esta fase. Después viene la diástasis. ¿Qué significa diástasis? Ya, la diástasis es el paso directo de sangre del vaso sanguíneo, que puede ser la cava aquí o la pulmonar acá, directamente pasa de aquí hacia el ventrículo, de aquí hacia el ventrículo. O sea que la aurícula mira solamente, no hace nada. O sea, no sirve para ninguna cuestión la aurícula. La sangre pasa directamente del vaso hacia el ventrículo. Eso es la diástasis. Y es más lenta porque se llena no con la misma velocidad. Es la verdad, es súper mula el concepto que ocupé, pero tienen que recordar eso, que la fase llenada rápido es cuando se abre esto y la lenta cuando pasa directamente de la sangre del vaso hacia el ventrículo. Bien. Bueno, aquí está, llenado 70% de los ventrículos. Aquí está. Después de esto viene la sístula auricular, o sea que las aurículas se aprietan para que lo que le queda de residuo aquí se termine de vaciar. ¿Ya? Ya. Y luego viene la contracción isovolumétrica, que en el fondo consiste en que el corazón se aprieta, se aprieta, se aprieta y se achica, se achica, se achica, pero la sangre todavía no sale. Ya, porque tiene que igualar la presión ventricular con la auricular, perdón, con la aórtica. La presión aórtica es muy alta, entonces esto tiene que apretarse, apretarse hasta generar una presión tan fuerte que la iguale, y cuando la iguala esto se abre. Ahí. Recuerden los primeros y segundos ruidos cardíacos, chiquillos, ya, muy importante. ¿Qué es? Ahora, ya, chao. ¿Qué representa el primer ruido cardíaco? Ya, pónganle pausa a esto y lo piensan, ¿ya? Y la respuesta correcta era el cierre de las válvulas auriculoventricular, ¿sí? ¿Y cuándo ocurre? En la contracción isovolumétrica. Contracción isovolumétrica. Entonces se contrae el ventrículo y se cierra las válvulas auriculoventriculares, ¿ya? Para después pasar hacia la aorta. ¿Qué representa el segundo ruido cardíaco? El segundo ruido cardíaco representa, pause, y la respuesta correcta es el cierre de las sigmoides. Y ahora viene el confusograma. Yo creo que el video lo voy a dejar hasta acá porque ha sido bastante largo la verdad y estoy empezando a guatear un poco por el sueño. Así que este video yo creo que lo voy a subir mañana tempranito en la mañana, ¿ya? Así lo explico con más detalle y no se latean tanto con tanta información. Entonces así van a tener solamente un video del ciclo cardíaco con fusograma, que espero que dure no más de 10 minutos, más cortito. Y después de eso explico también el gráfico de presión-volumen, ¿ya? Así que, bueno, chiquillas, espero que les haya quedado un poco claro los conceptos. Si tuve algún error y no lo corregí, les pido mil disculpas. Por favor, menciónenlo en algún comentario del grupo de WhatsApp o por el mismo canal de YouTube. Suscríbete a mi canal, espero que te guste y chao, chao. No, mentira.